Buen día, ¿cómo están? El día de hoy vamos a iniciar un estudio acerca de los evangelios. Y el tema del día de hoy, el primer tema es el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Dice la palabra de Dios en Isaías 40, del 3 al 5. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Este es una profecía escrita acerca de Juan el Bautista. Y aquí nos dice, voz que clama en el desierto. Y esto nos representa mucho cómo fue Juan el Bautista en la palabra. Simplemente dice una voz que clama en el desierto. No nos dice un profeta, un sacerdote. No nos da como un reconocimiento, porque realmente Juan el Bautista fue un siervo de Dios muy humilde. Y él nunca buscó que le reconocieran todo lo que él fue, sino simplemente exaltar a Dios y ser menos él. Esas fueron sus enseñanzas. Y dice, preparad camino a Jehová. En el tiempo antiguo había una costumbre de que cuando un rey iba a pasar por un lugar, primero venía alguien a allanar el camino, a preparar el camino por donde iba a pasar el rey, para que no hubiera ningún obstáculo, para que no hubiera nada que estorbara al camino del rey. Y eso fue lo que hizo Juan el Bautista. Y dice la palabra de Dios en Lucas 1, del 5 al 9. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Bueno, aquí podemos ver que esta palabra nos dice acerca de un sacerdote llamado Zacarías y su esposa llamada Elizabeth, que dice que era una de las hijas de Aarón, o sea, que tenía un linaje sacerdotal. Y también Zacarías era sacerdote. Por lo tanto, podemos ver que su hijo, quien iba a ser Juan el Bautista, tenía doble linaje sacerdotal. O sea, en aquel tiempo tenían que tener los sacerdotes el linaje de parte de su padre, de su madre, para poder ser sacerdote, para poder ser en aquel tiempo, de ese linaje. Y podemos ver que Juan tenía doblemente este reconocimiento, doblemente ese linaje, pero él nunca demostró esto, nunca se exaltó de esto, sino que él era un siervo de Dios muy humilde. Y podemos ver que esta palabra dice que ellos no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos ya tenían una edad avanzada. Entonces podemos ver que tal vez ellos esperaron por mucho tiempo esta respuesta de parte de Dios. Y tal vez ya hasta habían perdido las esperanzas, como vamos a ver más adelante, pero Dios nunca llega tarde, siempre llega en el momento indicado. Y así fue como sucedió. Dice la palabra en Lucas 1, del 10 al 15. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie, a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Bueno, aquí podemos ver que Dios contestó esa petición de Zacarías. Y en este momento Zacarías estaba ofreciendo su servicio como sacerdote.
podemos ver que se cumple la palabra cuando dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. A pesar de que Dios no le había respondido a Zacarías y a su esposa, él seguía sirviendo a Dios, él seguía siendo fiel a Dios. Y Dios le sorprendió y respondió su petición, respondió al anhelo de su corazón, dándole esta noticia, que le iba a dar un hijo. Y aquí dice que tendrá gran gozo y alegría, muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Esto podemos ver porque Juan nunca buscó la aprobación de las personas, él siempre buscó la aprobación de Dios. Por eso dice: será grande delante de Dios, por ese corazón que él tuvo. Y dice: no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y esto lo vamos a ver en próximos mensajes. Y dice la palabra en Lucas 1, del 16 al 18: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia a los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada. Bueno, aquí podemos ver que el ángel le sigue profetizando, le sigue diciendo a Zacarías lo que Dios va a hacer por medio de Juan, por medio de su hijo. Le dice que él viene, y aquí lo dice exactamente, a preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. En aquel tiempo Juan vino a presentar el bautismo, y eso lo vamos a ver más adelante. Él vino a mostrar perfectamente un preámbulo de lo que Jesús después vino a confirmar. Pero en este momento podemos ver que Zacarías empezó a dudar, dijo: ¿en qué conoceré esto? ¿Cómo va a pasar esto? Yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. O sea, las esperanzas de Zacarías en algún momento ya habían empezado a bajar. Y dice la palabra en Lucas 1, del 19 al 21: y respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte, a darte estas buenas nuevas. Y ahora te quedarás mudo, y no podrás hablar, hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Entonces podemos ver que el ángel de Dios lo reprendió y le dijo que se iba a quedar mudo, que no iba a poder hablar hasta el día en que su hijo naciera. Y tiene que ser verdaderamente muy frustrante, muy duro para Zacarías, que él hubiera estado esperando, hubiera estado orando por tanto tiempo, con tanto anhelo por su hijo, y que no pudiera llegar a su casa y decirle a su esposa que Dios había contestado a su petición. Su corazón estaba lleno seguramente de ese deseo de comunicarle a todas las personas cercanas a él que Dios había respondido a su petición, y no podía hacerlo por una simple razón: porque dudó, porque no sabía cómo Dios lo iba a hacer. Y esto nos muestra, nos enseña que muchas veces nunca tenemos que cuestionar a Dios. Él siempre sabe cómo hace las cosas. Él tiene el control perfecto de todo. Y aunque Él nos mostrara todo como Él lo hace, no lo podemos entender, porque sus pensamientos son más altos que los nuestros, dice la palabra. Y por eso no tenemos que preocuparnos, no tenemos que tratar de ayudarle. Como dice el libro de Job, Él no nos va a pedir un consejo. Él sabe cómo hacer las cosas. Y por eso Dios se enojó y reprendió a Zacarías por dudar, porque no debemos de dudar de Dios, más aún cuando Él estaba contestando esta petición. Y dice la palabra en Lucas 1, del 22 al 25: pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas, y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa.
y después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: Así ha hecho conmigo el Señor, en los días en que se dignó a quitar mi afrenta entre los hombres. Bueno, esta palabra nos sigue diciendo que Zacarías estaba mudo y que él dejó su labor y que tiempo después tuvieron a su hijo Juan el Bautista. Y dice que Elizabeth se sentía orgullosa, se sentía feliz de que Dios al fin había contestado a su petición. Y bueno, si Dios lo permite, vamos a seguir analizando. Primeramente estamos analizando el libro de Lucas y apoyándonos en el libro de Mateo y el libro de Marcos, que son los evangelios sinópticos. Y después vamos a iniciar con el libro de Juan, si Dios así lo quiere. Así que vamos a seguir analizando esta serie de mensajes. Y bueno, cada semana, si Dios quiere, habrá un nuevo mensaje bíblico. Continuaremos con esta serie, si Dios quiere. Y un poema cristiano. Suscríbete, deja tu like y comparte el video si te gustó. Dios te bendiga.